Buenas tardes, estudiantes. Les saludo el profesor Robin. Le doy la bienvenida a la semana 33, día 2, nuestra Aprendo en Casa, plataforma Aprendo en Casa en la institución educativa 1263. Vamos a iniciar nuestra actividad, recordando que el día de ayer hay varios que habían enviado sus evidencias de las lecturas trabajadas el día de ayer, ¿no? Por ahí les felicito. Aquellos que están faltando, por favor, tienen que hacerlo hoy día, porque cerramos ya las actividades de esta semana 33 hoy. Y tenemos que hacer el producto la próxima semana, en la semana 34. Con eso cerramos noviembre. Prácticamente ya nos viene poco para acabar el año y ver el progreso de ustedes durante este año académico. Bien, vamos de una vez a la clase, ¿ya? Este es un nuevo formato de las clases virtuales que estamos haciendo ahora con videos en el canal de YouTube. Les pido que también se suscriban al canal y que puedan ahí apreciar varios materiales que estoy subiendo de poco en poco para que puedan ir avanzando ustedes con el trabajo que tienen. Bien, vamos a semana 33, tenemos el título de ayer, igual, ¿no? Leemos para saber cómo ayudar a eliminar la violencia contra la mujer, era el tema que nos convocaba el día de ayer también. Ya, el propósito de la sesión de hoy es que leemos y conocemos el diagrama de flujo. Ya vamos a saber y conocer qué es un diagrama de flujo y lo usaremos para responder situaciones de violencia contra la mujer. Ya, ese es el propósito de la sesión de hoy día. Ahora, yo le pregunto, ¿qué es un diagrama de flujo? ¿Alguna vez ustedes han visto o han trabajado algún diagrama de flujo? Acá tienen un modelo. Es algo súper sencillo. Miren ustedes, estudiantes. Si yo quiero un café, tengo varias opciones. ¿Hay café hecho? Si yo veo que en la situación no hay café hecho, entonces tengo que hacer café. Y si hay café hecho, entonces caliento el café. Me da dos opciones, un diagrama de flujo. Ya, y si tengo café, voy a servir en taza y añadir azúcar, en cualquiera de las dos opciones. Miren la flecha, miren las figuras, miren las formas. Continúa el camino. ¿Está dulce? No, entonces tengo que añadir azúcar. Si está dulce, sí, entonces voy a tomar el café. Listo. Y si no tiene azúcar, ya añadir azúcar, está dulce, si compruebo que sí está dulce, tomo el café. El propósito final es tomar el café. Y un inicio sencillo, corto, se puede evitar cualquier actividad que podamos hacer, pero puede ser como este, sencillo, pero también puede ser complicadísimo como el caso de acá. Acá tenemos mucha más información, mucho más camino, ¿no? Hacia diferentes clasificaciones incluso. Ya, entonces, pero vamos a exagerar, no vamos a llegar a tan complejo, hacerlo depende de poco en poco, a trabajar. Vamos a conocer entonces de lleno qué es un diagrama de flujo y ver qué se nos programa para la clase de hoy. Primero conocemos qué es un diagrama de flujo. Los diagramas de flujo, lean conmigo ustedes por favor donde están. Los diagramas de flujo representan en forma gráfica la secuencia que siguen las operaciones de un determinado procedimiento y el recorrido de las formas, ya de cómo va recorriendo las formas, el camino es un procedimiento. Muestre las unidades administrativas, procedimiento general y los puestos que intervienen, procedimiento detallado, para cada operación descrita. Puede indicar además el tipo que utiliza cada caso, ¿ya? Incluso se puede detallar el tipo, dice. Sabemos que los diagramas de flujo se emplean principalmente en el análisis de los procedimientos, analizando procedimientos, sin embargo, presentados en forma sencilla y accesible dentro de un manual, proporciona descripción de conjunto que facilita la comprensión. Como ven, se puede usar en diferentes formas. El diagrama de flujo, entonces, ¿qué es? Representa una forma gráfica de la secuencia que siguen ciertas operaciones o determinado procedimiento. Eso es lo más importante que estamos extrayendo del concepto. ¿Ya? Entonces, vamos a entenderlo así. Clasificación de los diagramas. ¿Cuántas clases hay? Como ve, 3. De presentación, de formato, por su formato y por su propósito. Pero veamos por qué. Debido al extenso uso del diagrama de flujo y a toda clase de adaptaciones a que son sometidos con el propósito de satisfacer las necesidades particulares de cada trabajo, los diagramas de flujo han tomado muchas variaciones y aparecen de diversas formas y bajo muchos títulos. Sin embargo, existe una clasificación en la cual se puede elegir el tipo de diagrama que se ajuste a lo que necesitamos. Y ahí lo que les decía, si quiero hacer una buena presentación, diagrama por su presentación, ¿ya? Si quiero hacer un buen formato para un trabajo, de repente un procedimiento, formato. Y según el propósito que tú tengas, vender, comprar, de repente promocionar, de repente aprender, según el propósito que podamos tener. ¿Ok? Clases entonces son 3.
¿Qué símbolos son más utilizados en los diagramas de flujo que vieron ustedes en el ejemplo? La necesidad de concebir y admitir determinados símbolos a los que se le confiere convencionalmente un significado preciso. Cada símbolo tiene un significado. Y convenir determinadas reglas. En cuanto a explicación, nos exige precisar cuáles son los más usados en el área administrativa que vamos a enfocar nosotros. Aquí están. Primero, símbolos acá y las representaciones. Este circulito, como lo ven en imagen, para iniciar o para terminar, como lo vimos en los ejemplos. Incluso pueden pintarlo en un color determinado, inicio y fin. Indica el principio y el fin del flujo. Puede ser acción o lugar. Además, se utiliza para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona la información. ¿Ya? El inicio con esto entonces. Estos cuadrados o rectángulos, mejor dicho, sirven para apreciar actividades. Describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el procedimiento. ¿Ya? ¿Qué personas están involucradas en el procedimiento? Entonces, para funciones. Seguimos encaminando. Si tenemos documentos que presentar de esta forma, mire usted, me presenta un documento general que entre al, se utilice para generar, se genere para o salga del procedimiento. Es un documento que puede presentarse dentro del diagrama también. Otras formas. El rombo invertido, decisión o alternativa. ¿Ya? Acá poner acción, ¿te acuerdas? Sí y el no. Para arriba, para abajo, las 4 puntas se puede utilizar. Indica puntos dentro del flujo donde se sabe tomar una decisión entre 2 o más alternativas. Lo común es 2, ¿no? Un sí o un no. Verdadero o falso también puede tomarse. Archivo. Indica que se guarda un documento en forma temporal o permanente. Esta forma de un triángulo invertido. Conector de página. Si conectas una página con otra para que continúe el flujo, puede ser de esta forma. Representa una conexión enlace con otra hoja diferente en la que continúa el diagrama de flujo. ¿Ok? Círculo. Conector. Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra lejana a este. Como un enlace, ¿no? Como un conector. Y estas flechitas de diferentes direcciones, dirección del flujo o línea de unión. Conecta los símbolos señalando el orden en que se debe realizar cada una de las operaciones. ¿Entendido? Entonces, tenemos ya todo ese esquema de gráficos. ¿Ah? Ahora, recomendaciones para el uso y aplicación de estos símbolos. Algunos tics para que les pueda salir muy bien. En cuanto al dibujo, es conveniente no mezclar en un mismo lado del símbolo varias líneas de entrada y salida. Ojo, con eso, no podemos mezclar, no mezclar el mismo lado símbolos y líneas de entrada y salida en una sola dirección. Por claridad, no debe haber más de una línea de unión entre dos símbolos. También eso, no debe haber más de una línea de unión entre dos símbolos. El símbolo de decisión, sí o no, nomás le decía, ¿no? El símbolo de decisión es lo único que puede tener hasta 3 líneas de salida. Ojo con eso, ¿ves? Las líneas de unión se deben presentar mediante líneas rectas. Y en caso de que sea necesario, utilizar ángulos rectos, en caso de que sea necesario. Para efectos de presentación es recomendable que los símbolos mantengan uniformidad en su tamaño, salvo el caso que se requiera resaltar alguna situación especial. Traten de manejar la uniformidad en el tamaño de los símbolos. En cuanto al contenido, ya que van a colocar dentro de cada símbolo, la redacción del contenido del símbolo de actividad debe ser mediante frases breves y sencillas, no extensas y extensas que algunos suelen colocar, de tal modo que su conversión sea clara, precisa. Cuando el símbolo el último, identifique una unidad administrativa. Debe contener el nombre completo de ella. Cuando se utilicen las iniciales para identificar la unidad administrativa, se debe asentar su significado al pie de la hoja del diagrama. Quiere decir que abajo, en la hoja de tu diagrama, debe ver este símbolo de administración, unidad administrativa que hemos visto en el gráfico. El símbolo documento debe contener el nombre original de la forma o reporte en cuestión. ¿Ya? El símbolo del documento debe contener el nombre original. Entonces, como el título, ¿no? El título de todo el esquema. Cuando se presente varios ejemplares de un documento, el original se identifica con la letra O y las copias mediante dígitos. 1, 2, 3. Ojo, un dato importante. Se recomienda anotar esta identificación en el extremo inferior derecho de la hoja. ¿Cuál es el extremo inferior derecho? Inferior derecho a este lado. Lo estoy señalando. ¿Ya? Inferior derecho. Listo, algunos datos más. A ver, el contenido del símbolo conector, los circulitos, el circulito que decía, debe ser alfabético o numérico. ¿Ya? Números o letras, teniendo presente que los contenidos de los conectores de entrada y salida deben ser iguales. Igual,
5 a la derecha, 5 a la izquierda, igualito, tiene que ser la cantidad, o 1, 1. Cuando se tiene una cantidad de conectores, es conveniente adicionar un color al símbolo o a su contenido. Usen los colores, el cual facilita su localización. Otra medida puede ser colocar antes o después del conector el símbolo terminal, cuyo contenido es el nombre de la unidad administrativa, título, el nombre de la operación, quizás, donde se encuentra el conector de destino. Es recomendable que el contenido del conector de página sea numérico, 1, 2, 3, en el sentido de que el símbolo que indica el destino debe contener la página, el número de página de donde provenga el diagrama. Bueno, en este caso estamos hablando de diagramas pues muy extensos, ¿no? Donde se van a ampliar más de una hoja, pero generalmente lo hemos visto de manera común. Vamos a la práctica entonces. Una vez que ya conocen ahora cómo es un diagrama de flujo, qué es, cuántas clases hay y algunos tips de cómo hacer un diagrama de flujo, ahora quiero que contesten ustedes en su bitácora, en su cuaderno o en su portafolio, ¿qué es un diagrama de flujo? Ya lo hemos dicho en la explicación hace un ratito. ¿Cuáles son las clases de diagrama de flujo? ¿Recuerdan que eran? 3. ¿Consideras que el diagrama de flujo ayudará a las personas a conocer los procedimientos frente a casos de violencia contra la mujer? Ya, con un diagrama de flujo podemos conocer qué procedimientos, cómo proceder cuando existan casos de violencia contra la mujer. ¿Sí? Claro que le puede servir. De hecho, entonces, ¿cómo proceder si encuentras un hecho de violencia? ¿Sí o no? ¿Qué actúas? ¿Qué haces? ¿Cómo lo procedes? ¿A dónde vas? Había información en la clase anterior y eso nos va a servir para enfocar esto. Hoy día no van a ser exactamente el tema de este trabajo de diagrama de flujo de violencia contra la mujer. Es la otra semana. Pero estamos adelantando y explicando más o menos cómo van a hacerlo. Y estas preguntas tienen que hacerlo, ¿no? Elabora un diagrama de flujo de una actividad sencilla. Este es un trabajo ya de preparación para lo que viene la otra semana. Una actividad sencilla que realizas en casa. Por ejemplo, arreglar un jardín. Hazme un diagrama de flujo de cómo arreglas tu jardín. ¿Qué empiezas? ¿Qué haces primero? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el fin? ¿Qué acciones vas a tomar? ¿Son sí o no? ¿Cómo encuentras el jardín, las plantas, el agua y todos esos casos? O sobre limpiar tu habitación. ¿Cómo empiezas a limpiar tu habitación? ¿Qué haces? Con un escritorio, con la cama, con las cosas, con el ropero, el armario, con tus cosas personales. Entonces, ahí también para indagar varios, ¿no? Y cómo preparar el desayuno. También procedimientos de cómo empiezas a preparar el desayuno hasta cómo terminas. Y los pasos y procedimientos que van fluyendo. Sencillo. No quiero que hagan tan extenso y todo eso. Hay una ayuda de esta página, Día, en Google, o póngale el enlace también, te puede llevar a hacer diagrama de flujos de forma más sencilla. Ya está preparado, armado, solamente ir jalando y armando. Es una sugerencia, no es una obligación. El que puede lo hace, si no, a mano también lo podemos hacer el trabajo. Bien, chicos, muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado la sesión de hoy. Y ahí vamos a seguir innovando ya en estas últimas clases que nos queda del año. Es un gusto y nos vemos en la siguiente clase.